¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Ha vuelto a suceder. El primer miércoles después del primer martes, después del primer lunes de noviembre, los periodistas y analistas políticos hemos vuelto a quedar en evidencia. Más allá de los Simpson y del cineasta Michael Moore, va a ser difícil encontrar a alguien que hubiese pronosticado una victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Nos hemos vuelto a convertir en expertos en predecir el pasado y eso nos pasa, entre otras cosas, porque aquí en Europa tenemos ese egocentrismo tan nuestro, ¿no?, de analizar lo que puede pasar en una sociedad cuando apenas la conocemos. Ha conseguido lo que nadie se esperaba. Donald Trump ha celebrado su victoria en una de sus torres de Nueva York, donde ha dejado atrás la agresividad de la campaña. Ahora es el momento de que América olvide la división y permanezca unida. Ya como presidente electo, Trump ha obviado sus propuestas más polémicas y se ha centrado en prometer crecimiento económico, infraestructuras y buenas relaciones con el resto del mundo. Vamos a duplicar el crecimiento y tener la economía más fuerte del mundo. Y al mismo tiempo nos vamos a llevar bien con el resto de países que quieran llevarse bien con nosotros. Será el 45º inquilino del despacho Oval gracias a este cambio de color en el mapa político. Estados Unidos ha vuelto a teñirse del rojo republicano, incluidos triunfos contra pronóstico en Florida, Iowa o Pensilvania. Con ellos, Trump ha superado holgadamente los 270 delegados necesarios para derrotar a Hillary Clinton, para quien ahora tiene buenas palabras. Le debemos nuestra mayor gratitud por sus servicios a este país. A sus 69 años, Clinton ha visto cómo se esfuma su sueño de convertirse en la primera mujer que llega a la presidencia de Estados Unidos, al perder en casi todos los estados claves. De este modo, Trump ocupará el despacho Oval en un mandato que tendrá unas relaciones con el poder legislativo mucho más cómodas que las que ha tenido Obama. Los republicanos han conseguido mantener sus mayorías en el Congreso y el Senado en estos comicios en los que se renovaban parcialmente sus escaños. No nos vamos a engañar, casi nadie daba $1 por la victoria de Donald Trump y todo parecía encaminado a que Hillary Clinton se convirtiera en la primera mujer que presidiera los Estados Unidos. La exsecretaria de Estado no ha despertado el suficiente entusiasmo ni confianza. Es cierto que ha recibido más votos que Trump, pero en el sistema electoral norteamericano priman los compromisarios y ahí ha perdido. Hillary ha dejado pasar unas horas para hacer sus primeras declaraciones en las que ha mandado un mensaje de reconciliación. Siento no haber ganado estas elecciones. Es doloroso y lo será durante mucho tiempo, pero quiero recordaros que nuestra campaña nunca fue por una persona o unas elecciones, fue por el país que amamos y para construir una América esperanzada e inclusiva. Este jueves Barack Obama recibirá a Trump en la Casa Blanca. El todavía presidente de los Estados Unidos ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los conciudadanos. En este lado del charco también ha habido reacciones de los líderes políticos. La mayoría han sido prudentes. Entre los más entusiastas, la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen y el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente saliente y el recién elegido ya tienen cita. Obama recibirá a Trump este jueves. Vamos a trabajar tan duro como podamos para asegurarnos de que esta sea una transición exitosa para el presidente electo. Obama como Clinton han querido con sus mensajes levantar el ánimo de los demócratas. Seguiremos trabajando para seguir construyendo el progreso cada día. Estados Unidos mira al futuro como también lo hace España. Confío en que tanto los tratados comerciales como la alianza militares van a seguir vigentes. Y Europa. Estoy seguro de que el presidente Donald Trump será distinto al Donald Trump de la campaña. Aunque las felicitaciones vengan acompañadas de ciertas reservas. Seguiré trabajando en aras de una cooperación transatlántica, pero lo haré con vigilancia y franqueza. No han ocultado su satisfacción ni el Frente Nacional de Marine Le Pen, que asegura es una buena noticia para Francia. Lo que ha pasado esta noche no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Ni el presidente ruso, que aunque se ha esforzado en negar cualquier favoritismo, ve en la victoria de Trump una oportunidad para recuperar las relaciones bilaterales. Rusia está preparada y quiere restablecer las relaciones con los Estados Unidos. Mientras, preocupación en México y en Corea del Sur. Ambos gobiernos han convocado a su gabinete de crisis. También los políticos de Castilla y León han valorado la inesperada victoria de Donald Trump. Desde el Ejecutivo regional son prudentes y esperan que el presidente estadounidense no se parezca
a lo que ha sido el candidato. Desde la oposición consideran que este ha sido un día triste para la democracia. Puede haber en ese resultado mucho también de castigo a la política institucionalizada, pero ver que también se hacían comentarios apocalípticos respecto de la llegada de otros presidentes a la Casa Blanca y sin embargo, bueno, pues con idas y venidas, la democracia americana ha sido siendo eso, una gran democracia americana. Es un día, desde mi punto de vista, triste y peligroso porque ha triunfado un discurso contra las mujeres, contra las minorías, contra la paz. Aquí el nudo gordiano de la cuestión es que al final Trump y Rajoy tocan la misma canción, Trump con guitarra eléctrica y Rajoy con guitarra acústica, pero al final son los mismos acordes. Anoche se enfrentaban dos derechas, la derecha más neoliberal y la extrema derecha. Se enfrentaba el equivalente Hillary Clinton, el equivalente a Mariano Rajoy, y Donald Trump, el equivalente a Jesús Gil y Gil, y ha ganado el segundo. Curiosa la comparación de José Sarrión, ¿no? Trump con Gil y Gil, no es el primero que lo compara, pero lo de Clinton y Mariano Rajoy nunca lo había escuchado, la verdad. No sé si vosotros lo habéis escuchado. Luis de Dios, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. José Luis Martín, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estos son análisis, ¿no? Sí, yo creo que es una carrera a ver quién dice la mayor genialidad. Y entonces, pues bueno, ¿por qué decir lugares comunes? Pues a ver lo que nos inventamos. Y es curioso hoy que ves a todos los líderes europeos muy comedidos, muy conciliadores, ¿no? Y de repente ves a Luis Tudanca diciendo que esto es peligrosísimo, sí, que esto es, en fin, el fin de los mundos. Bueno. Luego vamos a hablar, cómo no, de lo que ha sucedido del día después a la victoria de Donald Trump, a la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, porque todo el mundo es de lo que está hablando en estos momentos, evidentemente, pero como no todo tiene que ser política, también tenemos que hablar de este libro. ¿De qué libro? Se titula El llanto del trigo y lo ha escrito aquí el amigo Luis Miguel de Dios. Luis, mañana lo presentas, además sí, en mañana Zamora. Se presenta en Zamora, luego vamos a hacerlo el 18 en Valladolid y trataremos de hacerlo en más sitios de por aquí, sí. Luego vamos a hablar un poco más del libro y le preguntaré en qué consiste y qué podemos ver en él mismo. Ernesto, que no te he saludado todavía, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bueno, encajando las novedades. Encajando las novedades. ¿Has dormido hoy o no has dormido hoy? Sí, ¿Has estado pegado ahí a la tele viendo los... Pendiente el recuento de los resultados. Sí, bueno, cuéntame, ¿con qué empiezas? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, con la noticia del día. Seré el presidente de todos, promete Trump renovar el sueño americano en el primer discurso como ganador de las elecciones. Y Diario de Burgos también destaca este mismo asunto en su primera. Trump pide cicatrizar heridas, seré el presidente de todos. Y también señala que la perdedora Hillary Clinton reconoce su decepción, se ofrece a colaborar con Trump, pero lamenta la división que vive Estados Unidos. Diario de Ávila destaca en su primera, Trump vence ante la inquietud mundial. Y el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con la repercusión de esta victoria de Trump en Castilla y León. La Junta confía en que las relaciones comerciales con Estados Unidos sigan igual. Diario de León destaca en su primera que nace un lobby para extender a León el corredor atlántico. La plataforma considera clave para aprovechar el Musel y la inversión multimillonaria en los túneles de Pajares. Diario La Razón, Herrera tiende la mano a las cámaras para reforzar el respaldo a la pequeña empresa. Diario de Valladolid, El Mundo, unanimidad para exigir el fin de las obras del clínico en los grupos municipales, que piden a la Junta que retome los trabajos paralizados. Y Diario de Soria destaca en su primera que el Ministerio de Fomento no arranca con el autobús del AVE a Calatayud, que une la capital soriana con Calatayud, y la iniciativa privada con el proyecto Lanzadera se ha adelantado al Ministerio. Por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera la primera visita a una mina del nuevo líder federal de UGT, José María Álvarez, al Pozo Julia de Favero, donde presagió más lío y burocracia con la división ministerial entre industria y energía. Gracias, Ernesto. Esas son las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad y ahora vamos ya al lío,
al día después de las elecciones en Estados Unidos, y a que mis tertulianos me digan, no, si yo ya lo había dicho. ¿Os lo imaginabais? Pues para nada, ¿no? Yo esta mañana me he despertado sin anestesia, ¿no? Como yo creo la mayor parte de los españoles y de los ciudadanos del mundo, ¿no? De una forma un poco abrupta, ¿no? Porque nadie se esperaba. Bueno, y eso que ya lo anunciaron los Simpson, ¿eh? Hace 16 sí, fueron años. unos visionarios. Desde luego que las empresas demoscópicas, las encuestas, los analistas políticos, los medios de comunicación, y ahí tenemos que entrar. Hemos metido la pata hasta nadie pronosticaba que esto pudiera pasar. Hombre, en fin, es que cuando un presidente que es un telepredicador, que tiene esos valores que ha demostrado durante estos 5 meses de campaña, de machismo, de xenófobo, de racista y de todos los istas posibles, bueno, pues parece como que en una sociedad democrática madura, y sobre todo democrática, que es la gran democracia del mundo, Estados Unidos, pues como que, en fin, parece difícil que los ciudadanos puedan taparse los ojos, taparse la nariz y votar, ¿no? ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que hay dos Américas, ¿no? La América que ha sufrido esa desafección con los políticos, la América que ha visto que Estados Unidos va hacia adelante pero que las clases medias se están empobreciendo, y luego lo que tiene el populismo, ¿no? que hipnotiza, ¿no? Que hipnotiza y que hace que la gente se agarre bueno, pues al sueño de vida americano, ¿no? Que es lo que yo creo que ha prometido Trump, y bueno, pues también hay que decir que Hillary Clinton pues no era quizá la candidata perfecta, ¿no? Que pudiera también contrarrestar al propio populista, ¿no? ¿Tú podrías llegar a imaginar esto, Luis? No, yo no lo imaginaba, pero tampoco me ha sorprendido en exceso, ¿eh? No me voy a tirar ningún farol, pero yo no las tenía todas conmigo, sobre todo cuando esta última semana se estaban acercando tanto en las encuestas los dos. Y entonces eso te lleva, es como cuando, salvadas todas las distancias, cuando hay un partido que gana 1-3-0 y dice ya está todo hecho, y de repente le meten un gol al principio de la segunda parte, empieza la 3-2 y ya, pues igual pasaba aquí, ¿sabes? Es decir, no las tenía todas conmigo, y esta mañana cuando estaba escuchando ya a las 6 o por ahí que las cosas estaban de esta manera, en fin, y cuando sabes que en Florida ha pasado lo que ha pasado, Carolina del Norte, ya empiezas a pensarte que no está tan claro lo que se decía en un principio. Y es verdad que Hillary Clinton pues es una persona muy preparada, ha sido secretaria de Estado, todo lo demás, pero no ha tenido ese tirón fuerte para compensar las barbaridades que ha estado diciendo el otro. Y luego, pues hombre, Estados Unidos es un país muy raro. Sobre todo para nosotros, tú pueden pasar estas cosas. Claro. Bueno, luego te diré si es muy raro o muy diferente a lo que puede ser Europa, pero es verdad que estamos dando bastante cera a los encuestadores, a las empresas demoscópicas, pero es cierto que se habían aproximado bastante los dos candidatos en las últimas semanas, y cuando vamos de 3 puntos de diferencias, ahí está el margen de error, ¿no? Y lo dicen muchos entendidos. Pero es que además no se puede... Es un margen muy escaso, y además, si vemos un poco los resultados, Hillary ya saben que ha ganado en voto popular, ha conseguido más de 59.600.000 votos, y Donald Trump ha conseguido 59.389.000. Ocurre que evidentemente Donald Trump ha conseguido 306 votos electorales frente a los 232 de Hillary Clinton. Pero es que además los análisis que se hacen de los sondeos y las encuestas no se puede aplicar el baremo europeo o el baremo español, porque aquí en este caso son encuestas o sondeos en 50 estados, porque lo que estamos hablando es de que en cualquier estado, fíjate, uno saca el 49%, 49,5%, y el otro el 50,5%, y se lleva a todos los delegados el del 50%, es decir, ese voto está tirado de alguna manera. Entonces, claro, no es que falle un sondeo tal, es que tienen que acertar los 50 en los 50 estados, y eso es prácticamente imposible. De todas formas, sí que es verdad que yo tengo la sensación de que esta mañana nos hemos levantado un poco soliviantados, y veías las redes y hablabas con los amigos y con la familia, estaba todo el mundo como muy preocupado. A medida que ha ido pasando el día, hombre, el discurso de Donald Trump ha sido revelador, ¿no? Y hemos visto esa mano tendida, ¿no? Incluso a Hillary Clinton, a los estadounidenses, es decir, yo voy a ser presidente de cada uno de los americanos, y todo se ha ido tranquilizando, también viendo un poco, bueno, pues los discursos de los líderes nacionales. Yo creo que el gran problema ahora mismo es precisamente, bueno, una vez que ya Donald Trump ha ganado, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cómo va a gobernar. Yo pienso que el ejercicio del poder modera a los políticos, y eso se ha visto en otros casos, ¿no? Y que cuando él se siente hoy o mañana en el despacho de la Casa Blanca, en el despacho Oval, y empieza a hablar con unos y con otros, se dará cuenta que esa teatralización que ha hecho de la política durante 5 meses ya no vale, y sobre todo porque, hombre, tiene un partido también, los republicanos, que le van a encorsetar, hay un contrapoder, que es el Senado, que es el Congreso,
Y bueno, en fin, que creo que cierto sentido común tiene que tener porque, en fin, ese telepredicador tiene que morir, Vamos a ver de aquí a enero cómo se mueve y luego una vez que tome posesión en enero, los colaboradores que elige. Es decir, va a ser muy importante saber el de la gente que se rodea, quién va a ser el secretario de Estado de Exteriores, equipo, por supuesto. Etcétera, etcétera. Pero claro, este señor con las cosas que ha dicho, lo imprevisible que es, cuando en enero le den el maletín nuclear, coño, dan ganas de meterse ya en un refugio. Sí, lo dijo. Claro, es que ese es el problema. Lo dijo el propio Obama, ¿no? Si este señor tiene tanto peligro con el Twitter, pues imagínense cuando tenga el código nuclear, el maletín nuclear y con otro montón de cosas, porque ayer venía un artículo cachondo y muy precioso de John Carlin en el que hablaba de una supuesta conversación entre este hombre y Putin, con este como presidente, y bueno, le permitía a Putin, porque él no sabía de qué iba, pues poner otra vez los misiles en Cuba, bombardear Mosul, todo lo que le pedía. Pues, es que política exterior, por lo que ha dicho, es que no sabe ni dónde está México, casi, sí, al otro lado del muro. Pero... Aquellos que han querido ver algo positivo en la victoria de Trump dicen que igual esto puede acercar bastante las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Evidentemente por las características de los dos personajes, ¿no? Bueno, Putin de hecho ha sido uno de los pocos que se ha alegrado por la victoria de Trump. Desde luego que la ultraderecha europea, ahí está Marine Le Pen, y por supuesto Putin. Porque es que Putin es un nacionalista ruso, y Putin lo que está diciendo es que Rusia tiene que volver a ser la gran y santa madre Rusia, y para eso necesita liderar una parte del mundo, y entonces con pues se puede llevar bien, porque piensa lo mismo, yo lidero por aquí, tú por allí, nos llevamos bien y ya está. Ahora, hay un asunto, que yo creo que no se ha analizado, y estamos hablando de los resultados electorales, de por qué los americanos han llegado a esto, pero también hay que analizar los valores que durante 5 meses Donald Trump, y los principios, ha ido alimentando de xenofobia, de racismo, de machismo, teniendo en cuenta la influencia brutal que tiene este país, Estados Unidos, en todo el mundo. En España estamos americanizados en muchas cosas, y a mí miedo me da que esos valores cobren auge y se empiecen a trasladar. Decía Luismi poco menos que están locos estos norteamericanos, pero yo no sé si no hay fenómenos parecidos en el conjunto de Europa también. Es decir, el Brexit fue antes de ayer. En Francia, Marine Le Pen, pues evidentemente puede ganar las elecciones del próximo mes de mayo. Angela Merkel también tiene que estar preocupada con el ascenso de la ultraderecha. Y en otros países también hay movimientos populistas. No hay quien ha hablado también directamente de Syriza o de Podemos en España. Es decir, pero yo quiero hacer una reflexión, porque al final alguien como Donald Trump es producto de los medios de comunicación, de la televisión. ¿Qué culpa tenemos también los medios de comunicación, las televisiones, en dar tanta cancha como se ha estado dando a este tipo de personajes, ¿no? Que nos venden una moto y se la compramos? Al principio todo el mundo se reía de por las bobadas que decía, entonces todo el mundo estaba convencido de que no iba a pasar el corte de las primarias en el Partido Republicano, que estaba Marco Rubio y otros cuantos más que el partido iba a tirar hacia ellos porque se salía de madre. Pero luego pero claro, entonces ¿qué pasa? Que como era el que decía las cosas más graciosas y las cosas más llamativas, pues era el que estaba todo el día en el candelabro, que diría la otra. Entonces, claro, eso también ha llevado a que había mucha gente que no se atreve a decir lo que decía Trump, pero que lo estaba pensando. Yeah. Y sobre todo, una de las cosas en las que coinciden muchos expertos es el miedo que ha habido en la sociedad americana a la pérdida de una identidad. Es decir, cuando este señor está diciendo que si vienen muchos musulmanes dejan de ser cristianos, que se pierde la referencia de Dios, que los valores no sé qué, hay mucha gente que eso no lo dice, pero que tiene mucho miedo a eso. Y eso es lo que ha llevado a muchos votantes de los blancos, protestantes y anglosajones a ir hacia él, aunque tengan, digamos, por otra parte, piensen en progresismo, pero han perdido el puesto de trabajo o tienen un salario insuficiente. En América hay más de 10 millones de pobres, La clase media ha descendido mucho. Pero no venimos de una legislatura. La tasa de paro es del 5%. Claro, claro. Pero yo respondiendo a 5 había bajado bastante las a tu pregunta, crisis económica. Tenemos un claro ejemplo, nos reíamos antes de José Sarrión, el portavoz de Izquierda Unida. Jesús Gil fue fruto también de los medios de comunicación y le vimos como alcalde. Es verdad que estamos hablando de dimensiones políticas diferentes, ¿no? Por eso extraña. Ruiz Mateos. Por supuesto. Es decir, el señor Donald Trump no ha ejercido responsabilidad política nunca, no ha administrado lo público nunca. Eso es un problema, yo creo que importante. Es verdad que los medios de comunicación tienen parte de culpa, es verdad que nadie se pensaba que fuera a ir quemando etapas y llegando donde ha llegado.
bueno, yo me niego a pensar que sea culpa exclusiva de los medios de comunicación, que estamos hablando de una sociedad harta de la política, de la clase política y del continuismo, y querían, pues eso, un cambio radical. Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona todo. Este jueves, por cierto, se reúne Donald Trump con el todavía presidente de los Estados Unidos, con Barack Obama, para comenzar lo que va a ser el traspaso de poderes. La toma de posesión, la investidura, es el 20 de enero. En la escalinata del Capitolio, ya saben que en Estados Unidos son muy amigos de estas liturgias, y hasta el 20 de enero no tomará oficialmente posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Vamos a volver a casa porque tiempo tendremos para seguir hablando de lo que dé de sí el nuevo presidente de los Estados Unidos, porque este miércoles hemos conocido que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia se va a hacer cargo de la causa sobre las acusaciones contra Rosa Valdeón, tras dar positivo en un control de alcoholemia el 9 de septiembre. La ex vicepresidenta de la Junta dimitió de sus cargos en el Ejecutivo Autonómico, pero mantuvo su acta de procuradora por Zamora, y al mantener su condición de aforada no puede ser juzgada por un tribunal ordinario. El magistrado Ignacio de las Rivas ha sido nombrado instructor de este caso. Bueno, y quiero hablar, hoy ha habido pleno en las Cortes Regionales, y hoy había un asunto que, bueno, hoy no ha habido un asunto, tenía que haber habido un asunto que hubiese generado bastante discusión, seguro, ¿no?, en ese pleno de las Cortes Regionales, porque se tenía que haber debatido la ley del Estatuto del Alto Cargo. Ya saben que ayer ya se lo contábamos, esta fue retirada de momento por un informe jurídico que encargó la presidenta de las Cortes, la Mesa de las Cortes, y que dejaba en mal lugar algunos aspectos de esta ley porque entendía que colisionaban directamente con otra norma de rango superior, en este caso también como puede ser el Estatuto de Autonomía. Era, por así decirlo, una de las primeras medidas del Ejecutivo Autonómico para comenzar a hablar de lo que llamamos con regeneración política, que tendrá que esperar y que ha generado lío, sobre todo enfado. Ya eso le escuchábamos al portavoz del Grupo Popular, que había generado cierto malestar. Se llevará seguramente al siguiente pleno de dentro de 15 días. Hombre, se ha dicho mucho estos días, lo decían los propios grupos parlamentarios, que es algo inédito, ¿no? A mí, bueno, eso me parece menos importante, ¿no? Las cosas dejan de ser inéditas hasta que lo son, ¿no? Bueno, pues quizás seguramente en estos 33 años de comunidad pues han llegado muchas leyes que a lo mejor tenían que haber sido matizadas y mejoradas, y que se tenía que haber pedido también un informe a los letrados. No, seguramente este no sea el caso. A mí me han sorprendido dos cosas de este asunto. Uno, el momento en el que se decide que sean los letrados de las Cortes los que analicen las posibles deficiencias técnicas y jurídicas de esta ley, una vez que, por supuesto, ha pasado por todos los parabienes del consultivo, de los servicios jurídicos de la Junta, comisión, ponencia. Bueno, ya en el último trámite, en la última reunión, en la Junta de Portavoces, que es la reunión anterior a que se lleve a pleno, se decide esto. Yo creo que, y cuando además los grupos parlamentarios, que por lo menos públicamente no habíamos oído nunca que hubiera esa queja, ¿no? Eso sí sorprende, ¿no?, el momento elegido. Y luego, cuando lees este informe jurídico o estas notas que escriben los letrados de las Cortes, yo hay dos cosas que no me acaban de encajar. Una es que pongan en cuestión, que yo creo que es un contenido más político, ¿no?, que técnico, por ejemplo, los debates electorales, que digan si es necesario obligar a los partidos políticos a debatir en una tierra que adolece precisamente de debates electorales. Yo creo que es más que importante que los partidos políticos estén obligados a debatir. Y también en el tema de los delitos propios de los altos cargos, ¿no? Hablaban de, bueno, pues de terrorismo. Sí, de que un golpista podía ser alto cargo. Hombre, yo sí que entiendo que esta ley está hecha ad hoc para las responsabilidades políticas que tiene un alto cargo en sus responsabilidades de la administración pública, ¿no? Pues ahí está la prevaricación o la corrupción, etcétera. Bueno, oye, si han decidido que se tiene que mejorar técnica y jurídicamente, yo creo que van a ser bueno, pues pocos los cambios, pues fenomenal, y que en el Pleno veremos, porque es una ley importante, hay que decirlo, es la ley, digamos, de regeneración de esta comunidad más importante, ¿no? Es una ley muy importante, pero yo creo que se le ha dado excesivo bombo a esta historia, que como tú decías antes, no es en el Pleno siguiente, va a ser en el otro, se va a aprobar sin más problemas. Yo creo que se ha dado un poco más por ese enganche que viene arrastrándose entre la presidenta de las Cortes, entre Silvia Clemente, y los propios procuradores del Partido Popular. Y eso ha parecido como si ella hubiera encargado ese informe porque no acaba de gustarle, y como desde el PP se han enfadado, pues entonces se ha sacado un poco, pero vamos, yo me parece que
que una presidenta de las Cortes o que en las Cortes los letrados emitan un informe, me parece lo más normal del mundo. Que no se ha hecho, pues bueno, pues no se ha hecho, pero lo pueden emitir. Que choca alguna de las cosas que apuntan, las que antes decía José Luis, con el informe del Consejo Consultivo, con los informes de los de la Junta, pues es normal, los abogados están para eso. Unos ven una cosa, otros ven otra, pero eso no creo que sea tampoco tan fuerte. Vamos a desengrasar, vamos a hablar de tu libro. Luismi, para que no nos digas nada. Recuérdanos, mañana a las 8, ¿no? En Zamora, sí, ¿dónde? En el Club de la Opinión de Zamora, que está en el Colegio Universitario, al lado de la Plaza de Alemania y la calle San Torcuato, por ahí. Bueno, pues allí se presentará este libro, El llanto del trigo. Claro, te pregunto, ¿por qué llora el trigo? Por todos nosotros. El llanto del trigo es una metáfora que yo creo que está clara en esta tierra, es decir, el trigo es el símbolo máximo de la agricultura, sobre todo la agricultura de secano, la agricultura de la llanura. Y eso refleja un poco pues, por dónde van los tiros en los 12 relatos que hay ahí incluidos. Y lo del llanto, pues yo creo porque, hombre, tiene bastantes razones por las que llorar el trigo, pues, fundamentalmente la despoblación, la pérdida de fuerza del mundo rural, la muerte de muchas costumbres, la falta de regeneración de población, y todo eso, pues bueno, me llevó a buscar ese titular que yo creo que es bastante llamativo. Bueno, pues mañana en Zamora, luego vas a hacer una gira, ¿no? También, hombre, tampoco voy a hacer bolos como los equipos, ¿no? Pero hombre, ya que nos ponemos, pues trataremos de presentarlo aquí en Valladolid. Si puedo decir algo de mi amigo Luis Miguel de Dios, diré que es uno de los periodistas que mejor conoce el mundo rural, que mejor conoce las grandezas y las miserias del campo de Castilla y León y a sus gentes. Lo digo para animar a la gente a que lo vaya a leer y que lo compre, porque seguramente aprendamos mucho. Yo ahí lo que está muy claro, por ejemplo, es que de los 12 relatos que hay, pues son relatos en los que son de gentes de esta tierra, el paisaje es esta tierra, y la pasión, que era el otro vértice que decía Delibes de una novela, es también las cosas, las vicisitudes, las anécdotas y los problemas que hay aquí. Lo más que, en fin, es ficción, no es nada, digamos, histórico, sino que es ficción, es mini novelas. Bueno, Ernesto, esto es una buena noticia, ¿no? Sí, no, a mí me parece que un libro. Además el hecho de que el llanto del trigo invada hoy este informativo nocturno que abrimos con la noticia de Donald Trump, pues bueno, me parece que es la mejor noticia posible. Sí. Porque el llanto del trigo nos trae también el mensaje del campo, el mensaje de la tierra, el mensaje del mundo rural, que no tiene muchas ocasiones de protagonizar casi nada. Del que Luismi es un apasionado. Simplemente les voy a leer 3 frases del prólogo escrito por Juan Cruz, donde dice: recuerdo muy nítidamente uno de esos días que él nos regaló a mi mujer Pilar y a mí en Valladolid y en Guarrate, a donde nos llevó una tarde a comer, a beber y a ser felices. Suerte, Luismi, con el libro. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, José Luis. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Vamos a seguir hablando no de literatura, pero sí de otro placer, en este caso gastronómico. El cocinero Alberto Montes Pereira, del restaurante Atrio de Cáceres, se ha alzado con el primer premio del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, gracias a Placer Otoñal. Tras efectuar la deliberación de las puntuaciones otorgadas a las 47 recetas finalistas del Concurso Nacional de Tapas, pues la tapa ganadora, que evoca a la naturaleza otoñal, ha conquistado el paladar de los expertos del certamen por alcanzar un elevado equilibrio entre estética, técnica, temporalidad y costo. La satisfacción, ¿no?, de hacer un trabajo bien hecho. Lo traes, lo desarrollas, lo expones, la gente le gusta, te felicitan, y eso es mucho más que un premio en metálico y que todo el oro del mundo. Eso es inalcanzable. La sensación, la vivencia y el entusiasmo que te dan tus compañeros y las personas que ven en lo que haces. Pues a partir de mañana, en los bares de Valladolid, por 1,80, €1,80, pueden degustar esta tapa y otras que han participado en ese certamen. Por cierto, que el ganador se lleva 6.000 euros de premio y un viaje al Círculo Polar Ártico. No está nada más. Nosotros nos vamos a ir, pero solo de momento. Pausa para la publicidad. Después tenemos un pequeño debate de procuradores para hablar del transporte a los pueblos de nuestra comunidad. Hasta ahora. Jornada, todos hemos estado mirando a Estados Unidos, pero en casa también hemos tenido actividad política. El Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad una moción de Izquierda Unida para mejorar las políticas activas de empleo. Los que no han salido adelante han sido los 114 proyectos adicionales que quería incluir el PSOE en el plan de inversiones prioritarias.
Por cuarta vez en los últimos meses las Cortes debaten sobre el plan de inversiones sociales prioritarias. El PSOE ponía sobre la mesa 114 proyectos concretos, pero solo Podemos los ha respaldado. No será UPL quien apruebe un plan de inversiones con esas diferencias entre las dos regiones. Es un buen inventario de inversiones pendientes. Que el 55,5% de las inversiones que se recogen en su documento van para 2 provincias. El PP criticaba además su falta de rigor y que la financiación sea por la colaboración público-privada que tanto cuestionan los socialistas. Tudanca respondía a Ciudadanos y a UPL. Ustedes prefieren negociar en los despachos con el Partido Popular a cambio de unas migajas en vez de resolver los problemas. Y también a los populares. Lo que es demagogia es que ustedes voten a favor de estas inversiones en sus ayuntamientos y en sus diputaciones y aquí alcaldes de esas localidades vayan a votar en contra. Se salía adelante por unanimidad una moción de Izquierda Unida para mejorar las políticas activas de empleo. Exigimos que se expidan los certificados de profesionalidad en el plazo que marca la normativa. El PP aceptaba 10 de los 18 puntos y otros 6 los matizaba y respondía a las críticas de la oposición. Tenemos uno de los porcentajes de inserción de los alumnos formados más altos de nuestro país. Podemos volvía a traer al hemiciclo la pobreza energética, a la que ponía cifras. Con 25 millones sería suficiente para acabar con la pobreza energética. La Junta defiende su red de protección que atiende a las familias, dice, de manera integral. En ese pleno también se ha aprobado por unanimidad una propuesta socialista para que se dote a la comunidad de un transporte público eficaz y efectivo. Propuesta de la que vamos a hablar con 2 procuradores, con la socialista Virginia Barcones. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con el popular Alfonso García Vicente. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Han tenido que trasnochar esta noche o han trasnochado, de hecho, pendientes de las elecciones en Estados Unidos? Es que es de lo que todo el mundo habla hoy, claro. Sí, yo creo que todos nos acostamos y nos hemos levantado con esa incertidumbre que desafortunadamente ha tenido el resultado que ha tenido. Bueno, pues algo hemos trasnochado, lo que pasa es que es verdad que el pleno hoy empezaba relativamente temprano y al final lo del día a día y lo que nos acaba afectando a todos lo tenemos mucho más cerca que esas elecciones que también a nosotros, como no puede ser de otra manera, nos han sorprendido tanto. Claro, no se lo esperaban, ¿no? Vamos, yo creo que nadie ha vaticinado este resultado, ni muchísimo menos. Yo creo que era tan disparatado el resultado final que hemos visto que nada hacía prever que fuera posible que pudiera ser elegido. Bueno, es el asunto del día, sin ninguna duda, no solo de hoy, sino que durante las próximas jornadas tendremos que analizar el por qué se ha producido este resultado que nadie esperaba, pero ni muchísimo menos, ni analistas, ni periodistas, ni demás, encuestadores sobre todo, que han vuelto a fallar, por cierto. Vamos a hablar de lo nuestro, de lo más cercano, y le pregunto a Virginia Barcones para que me pregunte por qué esta propuesta, por qué es necesario mejorar el transporte público. Es necesario dar una garantía a todos los ciudadanos que vivimos en el medio rural de que vamos a tener acceso a las comunicaciones, vamos a tener acceso a un transporte público que nos garantice el acceso a los servicios públicos, pero también que garantice la libertad de movimiento de las personas, como así se reconoce en nuestro Estatuto de Autonomía. Esa libre circulación y ese derecho de movilidad ciudadana que no todos los ciudadanos que viven en el medio rural de nuestra comunidad autónoma tienen garantizado. Cosas tan sencillas para alguien que puede vivir en una capital como es ir a cualquier consulta de un especialista o hacer determinadas compras o gestiones administrativas, son una auténtica aventura en muchos de nuestros municipios donde no contamos a día de hoy con un transporte público que nos acerque, que nos lleve a todas esas necesidades, a todos esos servicios. La propuesta, ya les decía yo, ha salido adelante por unanimidad, ha votado a favor el Partido Popular. Según el Partido Popular, ¿qué es lo que hay que mejorar entonces en el transporte público que tenemos actualmente para, sobre todo, llegar a nuestros pueblos? Bueno, pues fundamentalmente 2 cosas. Lo primero, hay un nuevo escenario que se abre a partir de 2019, en el que la Unión Europea obliga a todos los Estados a modificar la fórmula mediante la cual se hacían las concesiones de las líneas de transporte de viajeros por carretera, y eso evidentemente es una cuestión que tenemos que afrontar y que de hecho ya estamos trabajando conjuntamente con los partidos, con agentes sociales, con los agentes del sector para mejorar y cambiar la fórmula mediante la cual se definen esas rutas. Y luego, por otro lado, nosotros siempre hemos tenido muy claro que la principal función de la Junta de Castilla y León tiene que ser la de hacer más accesibles los servicios a los ciudadanos. Y eso se consigue llevando los
ciudadanos allá donde están los vecinos, pero también acercando a los vecinos allá donde se prestan los servicios, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y fíjese, aquí en Castilla y León son nada menos que 12 millones de euros al año los que tenemos que destinar para cubrir todo ese déficit de esos servicios de autobús que garantizan la libre movilidad por el territorio. Pusimos en marcha ya hace muchos años el plan pionero, el programa de transporte a la demanda para poder llegar allí donde hay muy pocos pasajeros esperando, y más recientemente la integración del servicio de transporte escolar con el transporte general de viajeros para conseguir aprovechar, en definitiva, un número de autobuses limitados, pero que son nada más y nada menos que 2.200 rutas las que recorre nuestra comunidad. Ya que me habla del transporte a la demanda, la propuesta del Partido Socialista llega ahora precisamente porque igual entienden que no funciona lo suficientemente bien el transporte a la demanda. Es que el Partido Popular, al frente de la Junta de Castilla y León, no solo es que no haya puesto en marcha nuevas rutas, es decir, un proyecto, el transporte a la demanda, que nosotros considerábamos que era un modelo que podía funcionar en Castilla y León y podía dar respuesta, la realidad a día de hoy es que el Partido Popular, al frente de la Junta de Castilla y León, ha hecho en torno a un 40% de recorte en este servicio. No es solo que no haya nuevas rutas, sino que además se han recortado en un 40%, se ha doblado el precio del billete, lo que era un transporte a la demanda se ha acabado convirtiendo en un transporte ordinario con preaviso y además con una reducción en el horario de llamadas. Esto por una parte, pero también se redujeron todo lo que eran las líneas regulares, en las cuales la Junta de Castilla y León bajó la aportación también en torno a un 40%, y eso conllevó a que las concesionarias solicitaran, y la Junta sí se lo autorizó, pese a la oposición de muchos ayuntamientos que veían que se quedaban incomunicados. La Junta de Castilla y León autorizó reducir frecuencias, reducir horarios, y a día de hoy tenemos más municipios incomunicados, lo que conlleva, y lo que es lo grave, más vecinos de Castilla y León que no pueden desplazarse. ¿Ha habido esos recortes, Alfonso? Bueno, es que en primer lugar nosotros nos felicitamos de que la oposición, con muchos años de retraso, primero aplauda lo que fue la iniciativa del transporte a la demanda, que es una iniciativa pionera de Castilla y León y que de hecho se está exportando a otras comunidades autónomas. Sin ir más lejos, esta misma semana la Comunidad de Galicia se hacía eco de ese modelo para tratar de llevarlo a su propio territorio. Pero luego lo que hemos intentado durante todo este periodo ha sido ganar en eficiencia. Ganar en eficiencia aprovechando algunos servicios que se estaban prestando de manera separada y que sin embargo tiene mucho sentido que para mejorar la calidad del servicio y también para conseguir importantes ahorros se pudieran integrar. Por ejemplo, la integración del transporte de uso general, el transporte de viajeros regular, con transporte de uso especial, fundamentalmente el transporte escolar. El hecho de poder aprovechar esos autobuses para trasladar a la vez a los alumnos que van a los colegios de la comunidad y poder trasladar también a adultos, a otros vecinos que viven en el medio rural y que necesitan desplazarse allá donde están los servicios, es una mejora no solo del servicio, sino además también de las condiciones económicas a las que tiene que hacer frente la Junta de Castilla y León. Y es cierto que hay mucho que podemos mejorar, y precisamente por eso lo que la Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa es un anteproyecto de ley para darle una vuelta completa al modelo de transporte de viajeros por carretera de esta comunidad, y además con la mano tendida. Ya nos hemos reunido en diferentes ocasiones con el Grupo Socialista fundamentalmente, pero también con otras fuerzas políticas, y estamos seguros de que podemos seguir avanzando, porque no puede haber ordenación del territorio sin que haya accesibilidad a los servicios por parte de los ciudadanos del medio rural. ¿A ustedes no les gusta esa fórmula de que escolares y adultos compartan el autobús? A nosotros no nos gusta porque piensen que aquellos adultos que se desplazan en este tipo de transporte fundamentalmente van a recibir servicios sanitarios, es decir, estamos mezclando a niños que van al colegio con personas mayores que tienen algún tipo de enfermedad porque van al médico. Yo creo que cualquier padre o madre no es desde luego lo que consideraría más oportuno esta mezcla en el transporte. Yo creo que al final ha esquivado un poco la pregunta que usted le hacía. Ha habido recortes y mucho. El modelo, bien, ustedes exportan el modelo, no exporten la gestión del modelo, porque la gestión del modelo ha dejado a la mitad todas esas localidades, todos esos vecinos que ya no disponen de comunicación para recibir servicios públicos básicos. Hablábamos de la ordenación del territorio. Es que es imposible ordenar esta comunidad autónoma, es imposible ordenar los servicios en Castilla y León si no damos una garantía de transporte, porque al final las intenciones pueden ser muy buenas, pero lo que te lleva al médico, lo que te lleva a los servicios sociales es un autobús que te lleve, no las intenciones. Y a día de hoy hay muchos vecinos de nuestra comunidad
que no pueden desplazarse, y les podría poner ejemplos concretos. Ustedes autorizaron esa reducción en horarios y frecuencias. Yo soy de Soria, pero le podría poner ejemplos de Zamora, de Salamanca, de Burgos, donde hay vecinos que necesitan ir al hospital, pero no hay ningún transporte público que les lleve a recibir ese servicio esencial, algo que en una ciudad es tan sencillo y en el medio rural está sumamente complicado, y la obligación es dar acceso en condiciones de igualdad a todos nuestros vecinos. Alfonso. Bueno, yo creo que Virginia conoce perfectamente cómo se está realizando la integración del transporte escolar y el transporte general de viajeros. Los alumnos van separados dentro del propio autobús respecto de los adultos, con plenas garantías. Yo no sé en qué clase de enfermedad infecciosa y contagiosa está pensando la señora Barcones cuando cree que porque en el último asiento haya un adulto, el alumno de la primera fila va a acabar cayendo enfermo. Yo creo que eso es una demagogia, y es una demagogia para acabar negando una realidad, y es que esta es una iniciativa que parece muy sensata desde el punto de vista de la gestión, pero sobre todo que tiene la capacidad de cambiar la forma en la que las personas de nuestro medio rural pueden desplazarse. Y luego, por otro lado, ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es un anteproyecto de ley que lo que pretende precisamente es garantizar la libre movilidad de los ciudadanos de Castilla y León en el medio rural. Y con una fórmula, además, yo creo, muy innovadora, que es que las nuevas rutas que se vayan a definir, los nuevos contratos que se vayan a definir a partir del año 2019, se hagan con criterios de zona, es decir, que haya una misma empresa que esté prestando todos los servicios de transporte en una misma zona, en lugar de como se hace hasta ahora, donde muchas veces los vecinos lo que no entendemos es cómo es posible que haya líneas que se puedan solapar, pero que pasen de largo delante de determinados municipios. Y yo creo que esa fórmula esencialmente la podemos compartir Partido Socialista, Partido Popular y el resto de fuerzas políticas de la Cámara, pero para eso lo que hay que tener es voluntad de construir. Y por último, en materia económica, es evidente que lo que hay que conseguir es prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos, pero además hacerlo con responsabilidad presupuestaria, porque al final los recursos, y cuando alguien está gobernando, evidentemente son limitados. Veíamos anteriormente cómo el Grupo Socialista pretende ampliar el listado de inversiones sociales de nuestra comunidad autónoma, piden nuevos fondos para cada una de las políticas que debatimos, pero al final obras son amores, y si no hay una gestión eficaz, pero al mismo tiempo eficiente de los recursos públicos, nada, absolutamente nada de lo que somos capaces de acordar podría financiarse y por lo tanto podría ponerse en marcha. En el PSOE han hecho un cálculo sobre lo que nos podría suponer de verdad que los autobuses, los transportes públicos llegaran a todos los pueblos de una comunidad como la nuestra, tan extensa y tan dispersa. Es que consideramos que hay que estudiar las distintas posibilidades de dar ese transporte, de garantizar esa movilidad y de garantizar el acceso a los servicios públicos. Y dentro de esas variables, lo que tiene que primar por encima de todo es dar acceso a servicios públicos esenciales, porque nosotros ahora estamos hablando de ordenar el transporte, pero también estamos hablando de ordenar el territorio. Y es racional que en cada municipio no va a haber un hospital, pero lo que no es posible es no tener el hospital y tampoco tener el medio de transporte que te acerque al hospital. Es decir, lo que no es posible es querer gestionar de espalda a los ciudadanos. Lo que hay que hacer es buscar esas fórmulas que sean eficaces, que sean eficientes, pero sobre todo que cuiden a los ciudadanos de las zonas que son más vulnerables, que son los del medio rural, porque cuando hablamos de acercar estos servicios y de garantizar el transporte, estamos hablando de ordenar el territorio, de ordenar los servicios públicos, pero también estamos hablando de esa política demográfica, de esa lucha contra la despoblación. También estamos hablando de vertebrar social y territorialmente nuestra comunidad. Y ahí hay que primar qué valores, qué políticas están por encima, que es lo que el Partido Popular no acaba de entender, que lo que hay que hacer es priorizar, y lo que hace el Partido Socialista es priorizar a las personas y priorizar la igualdad de derechos dentro de nuestra comunidad. Yo creo que esencialmente estamos de acuerdo. De hecho, eso es la razón por la cual en materia de transporte de viajeros por carretera, sistemáticamente esta legislatura y en buena medida también en las anteriores, hemos seguido votando conjuntamente el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Pero, por ejemplo, en materia económica, yo insisto, conseguir un sistema más eficiente no es realizar un recorte. Mientras la calidad del servicio sea igual o sea mejor, que es lo que pretendemos conseguir con el nuevo modelo, eso lo único que va a hacer es redundar, por un lado, en el beneficio de los ciudadanos y, por otro lado, conseguir hacer una mejor gestión de los recursos públicos. A día de hoy son 12 millones de euros al año los que tiene que destinar la Junta de Castilla y León a cubrir únicamente las pérdidas de aquellas empresas que están prestando servicios, que son
deficitarios por prestarse fundamentalmente en el medio rural. Con el nuevo modelo, con las oportunidades que se abren para que no haya una empresa que tenga la posibilidad de gestionar todo el transporte de una determinada zona, se van a generar ahorros, hay diferentes cálculos, algunos hablan de un 10, de un 20%, que van a redundar en mejores tarifas para los ciudadanos, en mejores coberturas y por lo tanto mejorar la calidad del servicio, y también puede ser un ahorro para la propia comunidad autónoma. Y eso es un ahorro y eso es una buena noticia, y probablemente la señora Barcones me diría que eso es un recorte y por lo tanto estaría en contra. Pero estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo, porque fundamentalmente lo esencial, estamos totalmente en sintonía, yo creo que todas las fuerzas políticas. Pues mejor, ya nos alegramos de eso, sobre todo porque al final, tanto que hablamos de política, estos son problemas que les afectan a ustedes, que nos afectan a nosotros, y al final son los problemas que nos tienen que solucionar nuestros dirigentes, nuestros políticos. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, y a ustedes también, ya saben que mañana desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz les va a contar cómo se despierta esta jornada, este jueves, algo más tranquilo, porque esta noche no hay elecciones en Estados Unidos. Nosotros volveremos al filo de la medianoche. Gracias, buenas noches.